Prada Nargesa les presenta la nueva generación de curvadoras de tubo sin alma CC90 y CC60. Les mostraremos cómo fabricar barandillas, curvar tubo cuadrado, diferentes formas de calcular los desarrollos de los tubos. Fabricaremos diferentes piezas para distintas aplicaciones. Ventajas de la tecnología 4.0. Cómo colocar las diferentes piezas para un óptimo curvado. Las infinitas propiedades del control CNC. Todas las curvadoras de tubos CC60 y CC90 están fabricadas y montadas en nuestras instalaciones bajo estrictos controles de calidad. Empezamos este tutorial fabricando un parking de bicicletas. Primero, marcaremos los puntos de inicio de las curvas. Hay diferentes formas de medir el desarrollo del tubo. En este caso, utilizaremos una simple cuerda para reseguir la geometría de la pieza, por el centro del tubo. Hacemos una marca y medimos el resultado. Tomamos la medida de los dos extremos hasta el inicio de cada curva. Medimos los dos ángulos internos de la pieza. Una vez cortado el tubo a 645 milímetros, marcamos los dos puntos de inicio de la curva. Colocamos la matriz de 20 milímetros en la CC90 y la atornillamos. Montamos la contraforma pertinente. Ajustamos el carro y apretamos la rosca con la mano. Creamos un nuevo programa en modo automático. Seleccionamos la medida del tubo, 20 milímetros. Seleccionamos el espesor del tubo, 2 milímetros. Anotamos los 60 grados de la primera curva. Añadimos otra curva e introducimos los 120 grados de esta. Guardamos el programa con el nombre deseado. Presionamos la celda número 1 para empezar por la primera operación y ponemos en marcha la máquina. Hacemos coincidir la marca del tubo con la marca de la matriz. Tenemos el tubo listo para curvar. Ejecutamos el primer curvado a 60 grados. Giramos la pieza y nivelamos el tubo. Aumentamos la velocidad y realizamos el segundo curvado a 120 grados. Comprobamos que realmente las dos piezas son iguales. Vamos a fabricar una silla metálica. En esta ocasión, seguimos las indicaciones de un plano. Pulsamos el icono de automático. Escogemos la medida del tubo y el espesor. Anotamos la medida del primer ángulo, 30 grados. Añadimos otra curva e introducimos los 90 grados. El tercer ángulo de curva también a 90 grados. Y finalmente introducimos los 30 grados del último curvado. Guardamos el programa y le ponemos un nombre o referencia.
La tecla Info del CNC nos permite guardar información extra en cada programa. Escribimos la distancia donde colocar el primer stopper del tope. En la casilla Nota podemos apuntar aquellas indicaciones que normalmente tenemos en nuestra libreta de apuntes. En este caso, la longitud total de la pieza. En la segunda curva anotamos el ángulo C de 90 grados. Esta medida nos indica que debemos rotar el cabezal 90 grados. Introducimos también la distancia del segundo stopper. En la tercera curva indicamos solo la distancia del tercer stopper, ya que la curva se realiza en el mismo plano que la segunda y no es necesario rotar el cabezal. En la última curva giraremos el tubo 90 grados y colocaremos el stopper a 535,3 milímetros. Validamos. Guardamos estos nuevos datos extra. Seleccionamos la primera curva del programa y ponemos la máquina en marcha. Aflojamos los tornillos correspondientes a 0 grados y 90 grados para que el tope se posicione correctamente en el momento de efectuar estos giros. Colocamos los stoppers a la distancia requerida. Fijamos el tubo al plato y lubricamos la zona de curvado. Apretamos el pedal para que la CC60 realice la primera curva. Deslizamos el tope hasta el primer stopper y giramos el tubo 90 grados. Hacemos la segunda curva y seguidamente la tercera en el mismo plano. Desplazamos y giramos el tubo para hacer la última curva. En la realización de esta pieza se aprecia la importancia del cabezal desplazado de la máquina. Sin esta característica de concepción estructural de la curvadora, resultaría imposible ejecutar esta pieza. Para crear la segunda parte de la silla, solo es necesario colocar los stoppers y realizar 4 curvas a 90 grados. Liberamos el tubo aflojando las garras y ya tenemos la silla lista para la soldadura. Vamos a fabricar una ventana oscilante para este buggy Can-Am. Nos ayudamos de un cartón para realizar una plantilla. Dibujamos el contorno del marco de la ventana. Medimos los ángulos de la plantilla e introducimos todos los datos en el CNC. Uno a uno, efectuaremos todos los curvados de esta ventana.
Para evitar la colisión del tope con la máquina, soltaremos el tubo antes de hacer el último curvado. Deberemos tener esto en cuenta a la hora de fabricar todas las piezas geométricamente cerradas. Introducimos un redondo macizo de 28 milímetros en el interior para reforzar el punto de unión. Colocamos el marco encima de la plantilla y comprobamos que las medidas sean correctas. Procedemos a la fabricación en serie. Asistimos al montaje en directo de la ventana ya pintada y tapizada. Gracias a los profesionales de Cubu por compartir con nosotros este proceso. En el siguiente ejemplo, fabricaremos una escalera de acero inoxidable para una piscina. Partiendo del plano de la pieza, calcularemos la longitud total a la que debemos cortar el tubo. Sabemos que el diámetro del tubo es de 42,4 milímetros y que el radio de la rulina es de 127,2 milímetros. Vamos a calcular el desarrollo del tubo sumando la longitud de los tramos. 100,8 más la longitud de la curva A más 1072,8 más la longitud de la curva B, más 596,44 más la longitud de la curva C, más 572,8. Utilizaremos el factor K 0,01745 para calcular la longitud de cada curva. Multiplicando el factor K por el radio de la rulina y por la diferencia entre 180 grados y el ángulo interno de la curva. La longitud de A es 0,01745 por 127,2 por la diferencia entre 180 y 90 grados. La longitud A es de 199,77 milímetros. La longitud de B es 0,01745 por 127,2 por la diferencia entre 180 y 142,5 grados. La longitud B es de 83,24 milímetros. La longitud de C es 0,01745 por 127,2 por la diferencia entre 180 y 38 grados. La longitud C es de 315,19 milímetros. Así tenemos la longitud total sumando 100,8 más 199,77 más 1072,8 más 83,24 más 596,44 más 315,19 más 572,8. Total 2.941,04 milímetros. Definida la longitud total, vamos a calcular en qué posición deberemos colocar cada stopper. Para el stopper 1 partiremos de la longitud total y le restaremos los 100,8 milímetros del primer tramo. Total 2.840,24 milímetros. Para el stopper 2 partimos de estos 2.840,24 y le restamos los siguientes tramos de 199,77 y 1.072,8. Total 1.567,67 milímetros. Seguimos el mismo procedimiento para el stopper 3, 1.567,67 menos 83,24 menos 596,44. Total 887,99 milímetros. Colocamos la rulina en el eje de la máquina. Fijamos la brida a la rulina con el pasador y la contraforma al carro en el sentido de curvado, como indican las flechas. Atornillamos el extremo del tirante al eje para asegurar la rulina y colocamos el otro extremo en el carro. Apretamos el tirante con fuerza. Disponemos los stoppers en las posiciones que hemos calculado.
Regulamos el tope transversal a la misma medida que el radio de la rulina que utilizaremos, en este caso 127,2 milímetros. Fijamos el tubo al plato del tope. Deslizamos el carro hasta que la contraforma contacte con el tubo y lo sujetamos ajustando el husillo. Apretamos el tirante para que el conjunto quede bien sujeto. Lubricamos la contraforma y el tubo y realizamos la primera curva. Deslizamos el tope hasta el siguiente stopper y procedemos con la segunda y la tercera curva. Una vez terminada la baranda de piscina, comprobamos el perfecto acabado de la curva interna sin arrugas, así como el redondeado de la curva externa sin deformaciones. Existen dos tipos de curvado en tubo cuadrado, uno con la hendidura interior con radio pequeño y el otro sin hendidura pero forzosamente de radio más grande. Las matrices con hendidura están fabricadas con una rampa ascendente para minimizar la deformación y realizar un buen acabado industrial. Dependiendo de las necesidades del cliente y de la pieza, fabricamos una matriz con más o menos deformación controlada en el interior. Vamos a poner todo esto en práctica fabricando un somier de cama. Colocamos la rulina para tubo cuadrado de 40 milímetros, la brida y la contraforma. Es importante lubricar abundantemente el alojamiento interno de la matriz para conseguir una buena extracción del tubo. Colocaremos la soldadura en la parte inferior o superior para que no afecte a la deformación controlada de la curva. En otro caso práctico, haremos una protección con un tubo de 60 por 2 milímetros. Marcamos los inicios de cada curva. Colocamos la contraforma fijándonos en el sentido de giro de la rulina. Ajustamos la marca del tubo con la marca de la contraforma y apretamos el tirante. Realizamos la primera curva a 90 grados. A continuación, nivelamos el tubo para que el siguiente doblado sea perpendicular. Lubricamos y hacemos la curva central de la pieza. Para finalizar, colocamos el tubo en la última marca y lo nivelamos de nuevo a 90 grados para hacer la última curva. Retiramos el extremo del tirante para una extracción rápida de la pieza.
Nos desplazamos a las instalaciones de Nautic Service para mostrarles las infinitas aplicaciones de estas máquinas en el campo de la náutica. Pasamanos, arquilladas para toldos, arcos de radar y todo tipo de accesorios en acero inoxidable. Vamos a curvar la barandilla para la proa de una embarcación con la CC90. Programamos las 3 curvas en el CNC y guardamos la secuencia. Con la ayuda de los 2 ejes del tope, podemos realizar esta pieza en apenas unos minutos, optimizando al máximo la producción en serie. Fabricamos una baranda en aluminio de 40 por 2 milímetros con una barra de 6 metros, pasando a través del orificio del plato. Como podemos comprobar, el acabado de la curva en aluminio es perfecto. Al fabricar piezas con diferentes curvados y de grandes dimensiones, el tope de 2 ejes es una gran ventaja. Un solo operario puede realizar toda la pieza con máxima rapidez y exactitud sin necesidad de ayuda. Si necesitamos hacer una única curva, habilitamos el modo manual. Seleccionamos el diámetro del tubo y el espesor. Seguidamente, introducimos el ángulo de la curva y la máquina está lista para trabajar. Una vez hechas las marcas en los extremos, introducimos el tubo hasta el punto cero de la rulina. Realizamos la curva de 45 grados, pero al comprobarla observamos que el ángulo es de 140,5 en lugar de 135 grados. Procedemos a la corrección de estos 5,5 grados. Presionamos el icono y escribimos los grados de corrección. Colocamos de nuevo el tubo en la máquina y repetimos el curvado. Comprobamos que ahora la curva es correcta y el ángulo corresponde a 135 grados. Verificada la pieza, incrementamos la velocidad para aumentar la producción. Soldamos unas pletinas en los extremos, pulimos el conjunto y ya tenemos estas piezas terminadas. Otra de las áreas de aplicación la encontramos en las defensas y accesorios para automóviles. En este caso, vamos a manufacturar un parachoques para un vehículo todoterreno.
Podemos apreciar la calidad en el acabado de las curvas. Es impecable. Continuamos con dos ejemplos más en la CC90 curvando tubos de gran diámetro, 88,9 por 5,3 milímetros, que equivale a 3 pulgadas cédula 40. En este primer caso, en hierro. En el segundo caso, el tubo es de acero inoxidable. Para curvar tubos superiores a 3 metros de longitud, desmontaremos el tope interno del plato y lo convertiremos en pasante, para tubos inferiores a 42,4 milímetros o 1,25 pulgadas de diámetro. Introducimos el tubo a través del plato y lo fijamos. Ajustamos el tope transversal a 120 milímetros, igual que el radio de la rulina con la que trabajamos. Procedemos a realizar las curvas pertinentes hasta que el tope ya no se pueda acercar más a la máquina. Aflojamos las garras y desplazamos el tope hasta el final de las guías. Fijamos de nuevo las garras para seguir trabajando. Para espesores delgados utilizaremos las contraformas mecanizadas y para espesores gruesos utilizaremos los rodillos de apoyo. Se fija el portarrodillos al carro tal como se indica en la imagen y se introducen los dos rodillos. Colocamos la brida en la rulina y tenemos el conjunto preparado. Estos rodillos reducen la fricción con el tubo y permiten un óptimo acabado en tubos de grandes espesores. Utilizando la misma rulina, sustituyendo la brida y colocando una contraforma, podemos curvar el mismo diámetro de tubo pero con menos espesor.
Una de las ventajas de las curvadoras Nargesa es su escote, que permite realizar curvas de grandes dimensiones. Para las rulinas pesadas incorporamos 2 puntos de sujeción para facilitar su montaje. Estas aplicaciones son muy habituales en mobiliario urbano de todo tipo. Otra de las principales ventajas de las curvadoras Nargesa es la integración de la tecnología 4.0. Siempre que el cliente nos dé su aprobación, nuestro servicio técnico podrá conectarse remotamente para actualizar el software, apoyarlo técnicamente, encontrar posibles anomalías e incluso utilizar la máquina sin necesidad de desplazarse. Las ventajas de contar con la tecnología 4.0 son infinitas y la distancia entre cliente y fabricante desaparece. Biblioteca de diámetros en milímetros, pulgadas cédula o Whitworth. Listado de diferentes radios para cada matriz, editable por el cliente según sus necesidades. Relación de posibles espesores. Programación táctil de la velocidad ajustable. Retroceso automático. Si desactivamos el retroceso, debemos pulsar el pedal de la izquierda para curvar. Una vez finalizada la curva, el de la derecha para retroceder. Si activamos el retroceso automático, solo debemos pulsar el pedal de la izquierda. La máquina realiza la curva a los grados deseados y retrocede al punto de inicio de forma automática. Selección de los grados. Corrección de grados. Contador de piezas. En modo simple, únicamente suma las piezas que se han fabricado. Pulsando encima podemos borrar o actualizar el contador. Pulsando el icono de la derecha podemos programar la cantidad de piezas a fabricar. Una vez finalizadas, la máquina se detiene automáticamente. El icono Info permite introducir la información de cada pieza, sustituyendo la libreta. Ángulo, ángulo de giro, medida del tope y cualquier nota que creamos importante. Desarrollo del tubo material, proveedor. Facilita y agiliza la fabricación de una pieza en futuras ocasiones. Programación de múltiples curvas o curva única. Accediendo al menú aparece un conjunto de iconos. Pulsando la biblioteca, accedemos a los diferentes programas existentes. Para cargar un programa, solo debemos presionar encima del nombre deseado. En el icono Herramientas podemos seleccionar el idioma del software. Y si deseamos trabajar en milímetros o en pulgadas. A diferencia de otras curvadoras, el cabezal desplazado permite realizar curvas complejas sin colisionar con la máquina.
En muchas ocasiones, este rasgo puede ser la diferencia entre poder o no poder fabricar una pieza. Desclave automático. La contraforma y el carro oscilan lateralmente, facilitando la extracción del material sin la interacción del operario. Doble sentido de giro. La programación de doblado a derechas e izquierdas facilita la fabricación de piezas complejas, muchas veces imposibles de fabricar en máquinas de una sola dirección de curvado. Para cambiar el sentido de giro, presionamos el icono de giro a derecha, confirmamos la operación y desplazamos el punto de inicio. Retiramos la contraforma para poder dar la vuelta al carro. Giramos también la contraforma y la colocamos de nuevo. La máquina está lista para trabajar en el sentido contrario de giro, en este caso a derechas. A diferencia de otras marcas, Nargesa suministra de serie el tirante de refuerzo. Es el CNC de la máquina quien, dependiendo del icono, nos indica si debemos o no colocarlo. Introducimos el diámetro de un tubo de 1 pulgada y 3/4. Seleccionamos el espesor de 3 milímetros. El icono del CNC nos indica que debemos colocar el tirante. Si modificamos el espesor a 1,2 milímetros, el CNC nos indica que no necesita el tirante. Atornillamos la arandela de sujeción teniendo en cuenta la ranura para el pasador de la brida. Para una mayor productividad, podemos acoplar el tope posicionador de 2 ejes a cualquiera de los 2 modelos. Este tope proporciona agilidad, precisión y máxima productividad a todos los trabajos realizados. Cuenta con un sistema anticolisión que evita el choque de este con la máquina. La mayoría de curvadoras solo pueden garantizar buenos acabados en grandes espesores. Se calcula este espesor en un 10% del diámetro del tubo. Las novedosas contraformas fabricadas por Nargesa garantizan un buen acabado incluso en espesores delgados, muy por debajo del 10%. Les mostramos algunos ejemplos de diferentes diámetros y espesores. Estanterías laterales para almacenar matrices. Las curvadoras sin alma que fabricamos se caracterizan por su robustez. Accionadas con un reductor planetario de transmisión mediante piñones helicoidales. Templadas en los puntos de desgaste, estas máquinas pueden soportar jornadas laborales extremas. Lubricante BEN 8 Nargesa. Favorece el acabado de la curva exterior, evita rugosidades y estrías interiores, reduce el desgaste de la matriz, ideal para tubo de poco espesor, lubrica para reducir la fricción, previene y disuelve la corrosión, abrillanta y protege, limpia y elimina la suciedad. Fácil de transportar al lugar de trabajo. El modelo CC60 puede conectarse a 110 o 220 voltios monofásico. El modelo CC90 puede conectarse a 230 o 400 voltios trifásico. Mantenimiento general. La máquina nos avisará en el momento de hacer el engrase del cabezal. Presionamos el icono y la advertencia para borrar la alarma hasta el siguiente aviso. Presionamos el paro de emergencia y desmontamos la placa delantera del cabezal.
Engrasamos el piñón delantero con la ayuda de un pincel. Desbloqueamos el paro de emergencia y rotamos el piñón 180 grados a máxima velocidad. Bloqueamos la máquina de nuevo para manipularla con seguridad. Engrasamos el resto del piñón y colocamos la placa delantera del cabezal. Para completar el mantenimiento, limpiaremos y lubricaremos con Ben 8 todas aquellas partes en las que pueda haber restos de cascarilla y suciedad, prestando especial atención a las zonas móviles de la máquina. Desbloqueamos el paro de emergencia. Gracias por confiar en Nargesa. Seguimos trabajando para ofrecer los mejores productos y dar el mejor servicio.